Muy buenas tardes. Me pasa siempre lo mismo cuando me siento aquí. El intentar hacer una presentación formal me cuesta. Me cuesta dar la bienvenida y agradecer su presencia a las autoridades, al concejal de Cultura y Turismo, Julio López, yo no sé si es autoridad, aunque creo que lo será siempre, por lo menos para muchos, Julián Lanzarote, que también está con nosotros, el señor presidente de la Junta de Cofradías, hermanos mayores, representantes de cofradías. La verdad es que creo que lo repito todos los años. Prefiero decir buenas tardes, amigos, gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros, porque en definitiva yo creo que todos los que estamos aquí estamos más como amigos de la tertulia Cofrade de Pasión que como invitados o como público expectante, sin más. Y un año más, y son ya 23, en que la tertulia Cofrade de Pasión se enorgullece de traer, como siempre, por Cuaresma, un nuevo número de su revista, de Pasión en Salamanca. Tras considerables esfuerzos, porque creo que lo imagináis todos, no es fácil editar y publicar una revista en papel en los tiempos que nos corren y con los medios con los que cuenta esta asociación, pero gracias al empeño de su director, Francisco Javier Blázquez, pues la verdad es que hoy tenemos aquí de nuevo el ejemplar de Pasión en Salamanca, ese ejemplar que muchos estábamos esperando desde la Pascua del año pasado. No sería justo si no dijese que Pasión en Salamanca es un trabajo coral. Es una obra en la que se implican todos los miembros de esta asociación cultural, así como un amplio elenco de colaboradores procedentes de muy diversos campos de la cultura, que ciertamente son los que ejercen de columna vertebral de la revista. Y además, pues algo que desde los primeros tiempos existe y por tanto podemos decir que se convierte en hábito, es que las páginas de Pasión en Salamanca se ven siempre realzadas con prestigiosas firmas invitadas. En este número tenemos, o aprenderemos, con Fray Enrique Bermejo, el superior del convento de San Francisco junto al cenáculo en Jerusalén, con el sacerdote Javier Fresno, un destacado estudioso de la piedad popular, con el profesor de filosofía Óscar Pacheco, con Raúl Berzosa, obispo de Ciudad Rodrigo, o con el periodista de la Gaceta Ángel Benito. ¿Y todo esto para qué? Pues ni más ni menos que para poner en la calle 3.000 ejemplares que se distribuyen de forma gratuita a quienes se acerquen a los puntos tradicionales a recogerlo, básicamente en la Oficina Municipal de Turismo, a quien agradecemos su colaboración, esta oficina que está en la Plaza Mayor, o a través de la propia asociación en sus locales, o a través de los distintos miembros. Y poco más, en esta mesa en la que mi única función es la de hilo conductor, no quiero acaparar más protagonismo. Me acompañan los verdaderos protagonistas. Francisco Javier Blázquez, director de la revista, como he dicho, quien nos comentará todos los aspectos técnicos que considere oportunos, y Fray Ricardo de Luis Carballada, que será quien nos comente los contenidos de Pasión en Salamanca. Un invitado, un presentador de excepción, teólogo y prior del convento de San Esteban en Salamanca, con quien vamos a recorrer en los próximos minutos las páginas de la revista y sus atractivos
contenidos. Un dominico que nació en León hace poco más de 50 años, que ingresó en la Orden de Predicadores con apenas 20, licenciado en Teología y en Filosofía, campos del saber sobre los que ha cursado estudios en prestigiosos centros, tanto nacionales como internacionales. Ha sido durante varios años, del año 98 a 2006, socio del prior provincial de los dominicos en la provincia de España. Ha sido maestro de estudiantes de teología en el estudiantado interprovincial. Es director de la editorial San Esteban y, como he dicho, desde 2013 es prior en la comunidad del convento de San Esteban, donde también es profesor de teología en su facultad, impartiendo las asignaturas de Misterio de Dios y Escatología. Imparte docencia también en otras escuelas, como la Escuela de Teología de Internet Santo Tomás de Aquino. Ha sido profesor en el Centro Bartolomé de las Casas, en La Habana, en Cuba. Y básicamente se dedica a investigar, se dedica a estudiar la problemática contemporánea de Dios, el cristianismo y la filosofía judía, la teología de la vida religiosa, centrándose sobre todo en el diálogo entre teología y cultura contemporánea, o también el diálogo con el judaísmo. Y en este ámbito, bueno, pues quizá destacar que ha sido traductor de la obra del filósofo alemán judío Martin Buber. Lógicamente, esta preocupación intelectual pues, ha dado frutos que se ven reflejados en numerosas publicaciones, de las que me gustaría destacar unas cuantas nada más. Como agua que se derrama en la tierra, la muerte en la espiritualidad cristiana, y como título quizá la más sugerente, cuando Dios se oculta y calla, habla el creyente. El grito de Joseph Rakover, apuntes para una teodicea cristiana. Bueno, yo creo que no tengo mucho más, o que no tengo nada más que decir. Creo que es Fray Ricardo quien ahora, con sus palabras, nos conduzca por los contenidos de la revista. Muchas gracias. Muchas gracias, Félix, por esta presentación, ¿no? tan cariñosa. También muchas gracias a los responsables de este acto, de la tertulia Cofrade de Pasión, por invitarme a presentar el nuevo ejemplar de la revista Pasión en Salamanca. Para mí es un honor, y lo digo sinceramente, no es algo protocolario, el estar aquí esta tarde, y es también una responsabilidad. Mi intención y mi pretensión no es otra más que poner un marco a esta excelente publicación, tanto desde el punto de vista del contenido como desde el punto de vista pues, de su fractura formal, de su fotografía, de su diseño gráfico, de su presentación. Les digo que en general en la vida humana todas las cosas tienen su trasfondo. Félix decía que esta publicación es resultado de un trabajo coral, de un trabajo sinfónico. Ese es el trasfondo de esta revista, de este nuevo número, de la revista Pasión. Pero también en la vida humana todo tiene un marco, que a veces no se ve, que a veces no se percibe, pero es siempre el que realza el contenido. Yo quisiera dibujar algo, en primer lugar, el marco del contenido de esta revista, de esta publicación, y luego señalar algo de su contenido. En el arte contemporáneo es muy recurrente por los artistas, por los creadores, acudir a la ambigüedad. Esto a lo mejor no lo hemos reflexionado mucho, pero como digo, en todas las manifestaciones del arte contemporáneo, sea en los textos escritos, sea también en las expresiones de la imaginería o en las representaciones escultóricas, es muy frecuente acudir a la ambigüedad. El ejemplo pues, más claro, y es casi un ejemplo escolar,
el que todos nos acordamos de nuestro paso por la escuela, es que hay algunas palabras en castellano que tienen distintos y diferentes significados, que son polisémicas. La palabra copa puede ser la copa de un árbol o puede ser un recipiente, normalmente de vidrio, para recoger agua, vino o cualquier otra bebida. La palabra banco puede ser un edificio para guardar y para comerciar con dinero, o puede ser un lugar en donde nos sentamos en el parque. Esto que en las expresiones artísticas escritas, en la poesía, en la novela, en la literatura, es muy conocido, no lo fue tanto hasta prácticamente el comienzo del siglo XX en la escultura y en las representaciones de objetos. Fue un artista de Champ el que al principios del siglo XX, allá pues por el año 15, tuvo la idea de recoger de una despensa o de recoger de una bodega un portabotellas. Y ese portabotellas que en la despensa servía para colocar botellas de vino, lo trasladó a una sala de exposición y aquel portabotellas parecía un árbol sin hojas. Y de repente comenzó a producir objetos de representación artística en esta dirección. Por ejemplo, tomó, y perdónenme la expresión o la imagen, pero es que históricamente fue así, tomó el urinario de un aseo masculino, de un aseo de varones, le dio la vuelta y aquel urinario en una sala de exposición se convirtió en un asiento. Esto que hace el arte contemporáneo es algo más que un entretenimiento, es algo más que una extravagancia, es algo más que un divertimento. Es un recurso en el que se quiere expresar cómo las palabras, los objetos, las imágenes, las obras también escultóricas pueden tener distintos significados, pueden expresar diversas cosas. Y cuando además se ponen en relación en un mismo espacio, esos distintos significados se enriquecen, se relacionan unos con otros, amplían nuestra perspectiva, amplían nuestra percepción, amplían también nuestra experiencia del mundo. Esto es lo que hace que a veces en salas de exposición de arte contemporáneo nos encontremos con objetos, con representaciones muy sorprendentes, que en un primer momento nos parecen extravagantes y que lo que quieren es ser llamada de atención sobre nuestra conciencia, sobre nuestra percepción, sobre, en definitiva, nuestra experiencia de la vida, del mundo, de las cosas, de nuestras relaciones. Les digo eso porque el título de esta revista, y en general hoy dentro de lo que es toda la cultura, toda la realidad social de la Semana Santa, esto es algo ya casi establecido, la palabra pasión juega con esta ambigüedad. Y en muchas ocasiones, por algunos autores, creo que es hasta buscado intencionadamente. La pasión, lo sabemos, la pasión es ese impacto sensible que se puede dar en nuestra vida y que pone en funcionamiento y además focaliza y concentra en una persona o en un objeto todo lo que es nuestro dinamismo personal. Sabemos que la pasión, desde el punto de vista de la experiencia, de la vida humana, de la psicología del ser humano, es esto, es la concentración de todo nuestro dinamismo personal que experimentamos en un determinado momento dirigiéndolo a una persona, a una afición, a una obra de la ciencia, a un proyecto pues empresarial, pero la pasión como creyentes, la pasión para los bautizados, la pasión para un teólogo, son los acontecimientos que contienen el sufrimiento y la muerte redentora de Jesucristo. Y creo que estos dos aspectos intervienen en la cultura de la Semana Santa e intervienen también en esta revista desde este título. La pasión de Jesucristo para un creyente despierta nuevas energías, despierta nuevos dinamismos, orienta y concentra nuestra vida en ese amor de Dios que se derrama en el crucificado, que quiere movilizarnos
y quiere también que vivamos desde ese amor derramado en la cruz unas relaciones de fraternidad en medio de la historia. Por eso la primera aportación de esta revista Pasión es centrar las cosas y el recordar que para un creyente la pasión humana tiene un centro y tiene su origen, tiene un centro y tiene su fuente. Y ese centro y ese origen y esa fuente es el misterio, es el acontecimiento, fue la realidad histórica, que tiene además un significado teologal desde el punto de vista de la gracia, del sufrimiento y de la muerte redentora de Jesucristo. Partiendo de este punto de vista, y como digo, creo que nunca lo debemos perder de vista en su asociación, todos los que nos encontramos aquí reunidos esta tarde lo sabemos. La Semana Santa, la cultura cofrade, es un fenómeno cultural, es un fenómeno social, es hasta un fenómeno de creatividad artística. Pero aunque no todos lo vean, ese fenómeno cultural, social y de creatividad artística tiene una fuente y tiene su origen en el Hijo de Dios que murió en la cruz por todos nosotros. Y si la experiencia cofrade, si la cultura de la Semana Santa pierde la perspectiva de este origen y de esta fuente, va a perder su savia y va a perder también su energía principal. Dicho esto, y como punto de partida, creo que esta revista pone en relación estos dos sentidos, estas dos acepciones de la palabra, y nos recuerda algo que todos los creyentes hemos experimentado y sabemos, pero a veces no sabemos explicar muy bien. Y es que la fe cristiana desde su origen ha creado cultura. La fe cristiana desde su origen ha creado instituciones sociales. La fe cristiana desde su origen ha modelado nuestras relaciones sociales, nuestro modo de vivir. La fe cristiana y la palabra de Dios alcanza su término cuando es aceptada en la vida interior de cada ser humano, configura su existencia y desde ahí ayuda a recrear el mundo. Esto es lo que la comunidad cristiana, esto es lo que la Iglesia ha hecho con mucho acierto, también a veces con algunos errores y con algunos desaciertos a lo largo de la historia. Recrear el mundo natural humano, introduciendo la perspectiva del Dios de la bondad, del Dios de la misericordia, del Dios de la gratuidad, del Dios del perdón y del Dios de la reconciliación. Desde esta perspectiva nos podemos preguntar que por qué un año más esta publicación, esta revista, este monográfico de Pasión en Salamanca. ¿Por qué llegamos al número 23 y por qué año tras año, y ya van 23, seguimos apostando por esta publicación? Algo que todos nos podemos preguntar, y seguro que hay quienes de una u otra manera nos lo preguntan, es, pero ¿no se ha dicho ya todo en torno a la Semana Santa? ¿No está ya sabido casi todo en torno al origen, el significado, la configuración, pues, de las tradiciones que conforman las cofradías, que conforman las hermandades, que conforman las procesiones y todos los actos que configuran, pues, este patrimonio religioso, artístico y cultural tan importante de la Semana Santa española? Y todos podemos decir que casi todo ha sido dicho, pero todo tiene que ser dicho de nuevo, porque en esto consiste la vida humana, en decirnos una y otra vez las cosas fundamentales, como las personas que se quieren se dicen una y otra vez, aunque pasen muchos años, que se quieren y que está vivo su amor y está viva su relación. Las cosas importantes en la vida hay que decirlas porque nuestro ser y nuestra condición humana es expresiva. Somos comunicativos, recreamos nuestros sentimientos y nuestros sentimientos dan forma
a nuestra manera de percibir la realidad, a nuestra manera de configurar el entorno en el que vivimos, sea dando lugar a edificios bellos desde el punto de vista arquitectónico, creando expresiones artísticas en la pintura, en la escultura, en la literatura. Tenemos que expresar y decir las cosas una y otra vez, porque al decirlas una y otra vez, las revivimos. Y al decirlas una y otra vez, desde el punto de vista creyente, el hecho salvador de Dios vuelve a suceder, vuelve a acontecer, se vuelve a volcar y a regalar en nuestras vidas. Hay una anécdota de un filósofo judío al que Félix antes aludía y del cual yo he traducido alguna obra, un filósofo judío de los años 40-50, Martin Buber, que tiene un relato que es muy citado por muchos teólogos católicos en los últimos años para llamar la atención y para decirnos lo importante que es expresar una y otra vez las mismas cosas para que aquello que realmente constituye el acontecimiento de eso que queremos decir vuelva a acontecer en nosotros, nos transforme, nos cambie, nos llene de vida, nos llene de fe, nos llene de paz y de reconciliación. Buber habla de un hombre, un anciano, que vivía en una silla de ruedas. Y este anciano que vivía en la silla de ruedas contaba a veces a sus nietos algunos de los hechos salvadores de Yahvé con el pueblo de Israel. Y cuando lo contaba, lo solía contar con pasión, lo solía contar concentrando sus energías y todo su dinamismo personal en sus palabras. Y dice Buber que en una ocasión estaba contando ese acontecimiento salvador con tanta pasión y con tanta fuerza que se levantó de su silla de ruedas y se puso de pie y quedó curado. Y Buber dice en ese relato: así tenemos que contar las cosas, así tenemos que saber decirnos las cosas, con pasión, y que esa pasión nos ponga de pie si estamos cansados, si estamos derrotados, si nos sentimos que no podemos más. Que esa pasión nos ayude a revivir en nosotros una vez más ese don de Dios, que es el don de la paz, que es el don del amor, que es el don de la esperanza. Por eso esta revista Pasión sale año tras año y esperamos que siga saliendo año tras año. Porque tenemos que decir las mismas cosas, y al decir las mismas cosas no las decimos de la misma manera ni las decimos en el mismo sentido. Al decirlas de nuevo, proyectamos nuevos significados, enriquecemos el sentido, ampliamos horizonte y, sobre todo, procuramos que esas vivencias puedan ser revividas una vez más en nuestra vida, y que a través de esas vivencias revividas Dios siga manifestando su salvación en cada uno de nosotros y en nuestra vida. Esta revista, una de mis ocupaciones es trabajar en el mundo editorial. No sé si esto es conocido por todo el público, pero saben que España es uno de los países en donde más títulos se publican al año. Hasta antes de la crisis teníamos o publicábamos anualmente más títulos en España que en Alemania, que en Francia, teniendo unos índices de lectura y de venta de libros mucho menores que en esos países. En España se suelen editar de media, ya digo esto en los últimos años con la crisis, y con la crisis editorial ha cambiado un poco, unos 70-80.000 libros, de títulos de libros al año, no de ejemplares publicados y editados, claro, sino de títulos. Y de esos 80.000, pues vamos a poner que 65.000 son títulos nuevos y el resto son reediciones. De estos 80.000 no llegan, pero en torno a 10.000 son publicaciones periódicas, son revistas, son anuarios. Y uno se puede preguntar, en medio de todo este bosque de publicaciones, ¿qué puede representar, qué puede significar, ¿no? Esta revista importante en su contenido, muy bien hecha desde el punto de vista del diseño, de la fotografía,
muy cuidada en su elaboración. Pero ¿qué puede significar esto en este bosque de palabras, en esta, pues si quieren también, ¿no?, enorme plaza pública de propuestas culturales, de propuestas ideológicas, de propuestas de sentido para nuestra vida? ¿Qué puede significar esta publicación? Y perdónenme, yo no soy salmantino, soy de León, pero León es en este sentido una ciudad muy similar a Salamanca, ¿no? ¿Qué puede significar una publicación nacido, y lo digo con todo el respeto, todo el cariño a esta ciudad que ya la siento como mía, ¿no? ¿Qué puede ser esta publicación de una pequeña ciudad de provincias? Y bueno, cuando uno ve el edificio de la cultura, se da cuenta que el edificio de la cultura, como todos los edificios, están compuestos por muchos sillares, están compuestas también por muchas columnas, están sostenidas, ¿no?, por una pluralidad de pilares. Y todos son importantes y todos tienen su contribución. Y todos además tienen su irrepetibilidad, su unicidad. Y eso es también lo que tiene esta revista, el estilo propio de esta ciudad que vive esta Semana Santa y de la cual pues estáis, ¿no?, mujeres y hombres, en esta asociación, en esta tertulia de Cofrade de Pasión. Quisiera, después de haberos ofrecido pues este marco en el que lo importante es esto, ¿no?, que sepamos que nos tenemos que decir una y otra vez las cosas fundamentales, y diciéndolas una y otra vez vamos a enriquecer su sentido y vamos a vivirlas de nuevo en nosotros. Teniendo este marco, quisiera decir algo de este contenido, ¿no? La revista está dirigida, todos lo saben, por Francisco Javier Blázquez, y él es también el autor de la editorial, que me parece que es una reflexión muy oportuna en el momento social en el que vivimos en España. Es una reflexión sobre el papel de la religión, de la Iglesia y de los creyentes en una sociedad pluralista y en una sociedad, esto para los cristianos y la Iglesia desde el Vaticano II, esto es una obviedad. Algunos lo presentan como una reivindicación, pero esto la Iglesia lo reconoce, al menos desde el Vaticano II, por no decir desde hace mucho tiempo antes, como algo necesario y positivo, ¿no?, de una sociedad en donde la Iglesia y el Estado están separados, y de una sociedad en donde no hay religión estatal, como es la española. Esto que algunos lo elevan al término de consigna que hay que reivindicar, para los creyentes, para la Iglesia, para los teólogos, para el magisterio de la Iglesia, esto es algo positivo desde el punto de vista evangélico, y es algo deseable. Vivir en una sociedad en donde Iglesia y Estado tienen sus funciones y tiene también cada uno sus límites. Pero una Iglesia en el lenguaje constitucional, una sociedad en el lenguaje constitucional aconfesional, no puede ser una sociedad que dé la espalda a un fenómeno religioso tan universal, tan presente en la vida, en la historia de la humanidad, como es la religión. Y esto no es pretender obligar a quien en el ejercicio legítimo de su libertad no quiera ser creyente, que lo sea. Esto es simplemente ejercitar lo que los españoles conquistamos en el 75 con esfuerzo, pero también con mucho éxito, que es nuestra convivencia. Una convivencia en donde nos respetemos en nuestras creencias, nos respetemos en nuestro modo de pensar, que seguro que es diferente, y respetemos las aportaciones valiosas de quien, no teniendo las mismas ideas que nosotros, contribuye, ¿no?, a edificar esta casa común que es nuestra sociedad y que es nuestra cultura. Y creo que esto es lo que se pretende decir en esta editorial. Una sociedad aconfesional no es una sociedad que prescinda de lo religioso, porque algunos alumnos míos me lo escuchan en la clase, ¿no? No hay un fenómeno tan presente en la historia de la humanidad, desde el Paleolítico hasta hoy, como es el fenómeno religioso. No hay un fenómeno tan universal en la humanidad, si exceptuamos las sociedades europeas, que somos una excepción en la totalidad de la humanidad, como es lo religioso. Uno sale de Europa, va a Estados Unidos,
va a Asia, va a África, va a Latinoamérica, e independientemente de la postura religiosa, del nivel de creencias, del nivel de identificación que cada uno pueda tener con una determinada religión, lo religioso se considera como un valor que aporta algo positivo a la humanidad, ¿no? Creo que sería muy importante, porque también en esto, ¿no?, España constituye una particularidad en el conjunto de Europa, que supiéramos los cristianos, pues tendiendo nuestra mano, explicando con sentido, con conocimiento de la cultura, con conocimiento del pensamiento contemporáneo, que explicáramos esto en nuestra sociedad, que estamos a gustos en una sociedad pluralista y aconfesional, que nos sentimos evangélicamente integrados en ella, que para nosotros no es problema que otras personas piensen distinto, que lo único que pedimos es respeto a nuestras creencias, a nuestra manera de vivir, a nuestra manera de experimentar a Dios, y lo único que pedimos es también un reconocimiento sincero y honesto de las aportaciones que la Iglesia ha hecho y hace a nuestra sociedad, que no las hace solo en el terreno de la asistencia social, siendo ese terreno muy importante. No es solo en ese ámbito. Perdonad que me extienda, pero me parece que el editorial es muy oportuno lo que ahí nos dices y que merece una reflexión, ¿no? Esta revista y el contenido y sus artículos, como ocurre con el arte contemporáneo, recoge muchas perspectivas y me parece que ese es uno de los grandes aportaciones. Aquí se reflexiona sobre la pasión de Cristo desde muchos registros, dicen algunos, desde muchos ámbitos, desde muchas especialidades. Hay, como no podía ser de otra manera, y además pues es de agradecer a la dirección y al consejo de redacción de la revista que así lo hayan hecho. Los primeros artículos son de índole teológica. Quien les habla es un teólogo y por eso le agradece que la teología vaya pues en un lugar tan destacado. Los tres primeros artículos son unos artículos teológicos. Son el del obispo de Ciudad Rodrigo, don Raúl Berzosa, el del profesor emérito de la Universidad Pontificia de Salamanca, de su Facultad de Teología, José Román Flecha, y también el de José Manuel Hernández, que nos recuerda en el año de la misericordia la relación que tiene la pasión, la relación que tiene la vida de Cristo con la misericordia. Y también he querido situar, aunque se podría situar en otro ámbito, el artículo de Picaza, dedicado a la cruz y al Islam. Qué importante es también, ¿verdad?, que en este mundo globalizado sepamos encontrarnos los creyentes de distintas religiones, les hagamos prejuicios y tengamos también conocimiento los unos de los otros. Hay otros estudios que son muy importantes de fenomenología religiosa. En la filosofía, la religión se estudia como un fenómeno humano, como un fenómeno social, como un fenómeno que tiene que ver con la existencia humana y que aporta dimensiones positivas. Ahí podríamos titular o situaros, yo al menos he situado en mi lectura, ¿no?, el estudio sobre la espiritualidad popular de Javier Fresno, la rememoración del vacío en Pascebe de Óscar Pacheco, una descripción muy interesante sobre una costumbre de Semana Santa en un lugar de España. Hay artículos que yo califico de tipo periodístico, donde se trata de escribir lo que se ve, en donde se trata de escribir lo que se percibe, como puede ser el artículo de la belleza de las cofradías de Javier Prieto, o el tratamiento informativo de la Semana Santa de Abraham Coco, un estudio de cómo reflejan en los medios de comunicación la Semana Santa salmantina. Hay momentos también para la celebración agradecida, como es el In Memoriam de Tomás Martín. Hay ocasión para las expresiones artísticas, como está el soneto al Cristo de la Agonía, de Ángel de Pablos, el Nazareno de San Julián, de Ferreira Cunqueiro, o también, ¿no?, pues una composición literaria
a una imagen preciosa que además está representada pictóricamente, el Cristo de las lágrimas de pan. El Cristo que, jugando con ese encuentro con el Antiguo Testamento, en donde Yahvé hace descender el maná sobre el pueblo de Israel, el Cristo que llora lágrimas de pan, en la Castilla, y aquí casi todos somos castellanos, en Castilla, cuando una persona es buena se dice que es buena como el pan. Es buena porque se entrega, porque se parte, es buena porque es suave, porque nunca hace daño, ¿no? Jesucristo era bueno como el pan, y por eso comer el pan de Jesucristo nos hace también a nosotros buenos y transforma nuestras durezas y nuestro egoísmo, ¿no? Una reflexión ante la cruz de Francisco de Mena, ¿no? Hay artículos periodísticos como pues, El contrapunto de Ángel Benito, La imagen y realidad de don Fructuoso Mangas, la simbología de la puerta de Ramos de la catedral, aunque también se podría situar en los artículos dedicados a la fenomenología religiosa de Félix Torre, una contagiosa devoción de Conrado Vicente, o la crónica ungida de Santiago Juanes, ¿no? También el Cristo se alza sobre la noche de Luis Felipe Delgado. Y por último hay estudios culturales, estudios dedicados a subrayar lo que la pasión de Jesucristo, la manera concreta de vivir y revivir esta pasión de Jesucristo por las cofradías, pues ha dado lugar en la historia cultural de Occidente, ¿no? El estudio sobre la pasión en la vida de Hugh Benson, de Olivo Arribas, el Cristo crucificado de la capilla de María Angil, de Montserrat González, el estudio sobre la autoría del Cristo del Amor y de la Paz, de Francisco Javier Casaseca, un estudio para mí muy curioso, pero también muy interesante, sobre la indumentaria femenina de Rosa María Lorenzo, la indumentaria femenina en el Viernes Santo. También el artículo de Pilar Magadán, y la tenemos que recordar esta tarde, ¿no? Sabemos pues, que está afectada por una enfermedad seria. Su artículo sobre la pasión en Salamanca, sobre la música. También hay pues, un estudio sobre la gastronomía en la Semana Santa, y hasta el análisis del cartel de la Semana Santa de Ciudad Rodrigo de Jesús Jiménez. Todo esto, como digo, además acompañado de unas ilustraciones, de unas fotografías que hablan por sí mismas, de unas fotografías y de unas ilustraciones que no son, si me permiten la expresión, el recurso manido a la estampa gastada, sino que son auténticas recreaciones de autores, de artistas que conocen muy bien las expresiones pictóricas contemporáneas y que dan muestra, ¿no?, que la fe, la Semana Santa, no es una antigualla del pasado, sino es algo que está impregnado también de la cultura contemporánea, de la sensibilidad artística del siglo XX y del siglo XXI. Pues por eso, y con esto ya termino, no puedo más que agradecer, y lo digo de verdad, a quienes sois responsables de esta publicación, agradecer y felicitaros por vuestro trabajo tan bien logrado, tan actual, tan contemporáneo, tan rico, tan diverso. Y simplemente pues el que recordar lo que siempre se dice, ¿no?, que quien escribe un libro, quien pone en circulación una publicación, inicia un proceso que tiene que terminar en el lector. Un gran teólogo del siglo XX, como fue Joseph Ratzinger, que luego sería el Papa Benedicto XVI, llegó a decir en un comentario que tiene a la Palabra de Dios, al texto sobre la Constitución dedicada a la Palabra de Dios en el Vaticano II, que la Palabra de Dios no cumple su función de Palabra de Dios hasta que no es acogida por el creyente. Esto es muy serio, ¿no? La Palabra de Dios no es Palabra de Dios totalmente hasta que no vibra en mí, hasta que no resuena en mí, hasta que no me recrea y recrea mi mundo y mi universo. Pues yo creo que esta revista, ¿no?, Pasión en Salamanca, llegará a su término cuando los lectores que estamos aquí en esta noche, los 3.000 que van a recibir la revista, ¿no?, pues vibren también
con estas reflexiones, con estos textos, vibren y se emocionen con estas ilustraciones, con estas fotografías y con todo el contenido. Pues lo dicho, felicidades de verdad, muchas gracias y a por el número 24. Pues muchas gracias, Fray Ricardo, por enseñarnos a conocer la pasión desde la seriedad apasionada. Creo que ha sido muy interesante todo lo que hemos escuchado esta tarde. Pero bueno, pues el tiempo apremia. Así que le cedo la palabra a Francisco Javier Blázquez, director de la revista, para que ya nos comente aspectos más pragmáticos, más prosaicos, más técnicos de lo que es la propia revista. Javier. Muchas gracias en primer lugar a Fray Ricardo por esta presentación que nos ha servido para enmarcar todo lo que es este fenómeno de la Semana Santa y la cultura en torno a la Semana Santa, porque ese efectivamente es nuestro objetivo. Nosotros, aunque a título individual seamos cofrades, nos confesemos todos como personas cristianas y demás, pero asociativamente somos una asociación civil, cultural, y nuestro objetivo es exclusivamente difundir cultura. Eso sí, cultura cristiana, ¿no? Y no pasa nada por decir esto. La cultura no puede ser aséptica. La cultura nunca ha sido aséptica. La cultura siempre ha estado marcada por un trasfondo ideológico y religioso. Esa es la realidad. A ver si porque sea cultura cristiana va a ser menos cultura. Yo creo que no. Creo que incluso el hecho religioso ha contribuido a generar las mejores muestras de cultura, en cualquiera de sus expresiones. La creación literaria o plástica, o incluso el pensamiento. Para eso nació hace 24 años esta publicación tan modesta, porque son 60 páginas, un formato pequeño que no hemos querido cambiar, a pesar de que en algún momento se ha podido, en aquellos años buenos, cuando era más fácil conseguir anuncios, pero preferimos que siga siendo una publicación sencilla, modesta, abarcable, que uno se la puede llevar a la cama y leer con tranquilidad, y porque no sabemos lo que va a pasar en el futuro. Entonces, ¿para qué nos vamos a embarcar en aventuras que ignoramos si vamos a poder mantener? De momento esto, gracias a Dios y a sus anunciantes también, pues podemos seguir manteniéndolo. Esta publicación, que se fue conformando con el tiempo, como saben sus seguidores, pues se centra en el pensamiento, el arte, la literatura, desde el análisis y desde la creación. Hay análisis y estudios artísticos, hay también creación artística, que vamos viendo en los colaboradores, encabezados por Jerónimo Prieto, y que es el que realiza la portada, y detrás de él pues van los otros dibujantes, amigos, Andrés Alén, que es de la familia, Miguel Gosalvez, Fernando Mayoral, Paloma Pájaro, Alejandra Rodrigo, Alfonso Cuñado, David Rodrigo, que este año nos ha hecho el cartel y forma también parte de estos ilustradores de la revista. Estos fotógrafos que también crean, algunas de las fotografías están realizadas expresamente para esta publicación, Alfonso Barco, José Fernando Santos, Alberto García Soto, Roberto Aro, Manuel López, que es el ganador del concurso fotográfico este año, Fotomin en Zamora, nuestro querido Pablo de la Peña, nuestro querido Tomé también, que está por ahí. En fin, cada uno aporta su granito de arena a la colaboración. Hay unas 70 personas implicadas en la elaboración de la revista, empezando por los socios, la veintena de socios, o personas allegadas a los socios que sin ser socios son de la familia, nunca mejor dicho, ¿verdad? Como Carmen Leonís, o Charo también.
que han colaborado activamente con esta revista, Charo Martín. Tenemos el recuerdo de Tomás, que se nos fue sin poder ver la revista, sin poder estar mañana en el besapié de Jesús rescatado. Tenemos a Pilar, muy enferma, que en los últimos años se convirtió ya en personaje clásico de la revista. Siempre la recordaremos, ¿no?, con estas colaboraciones tan intensas. 27 personas escriben, 20 más o menos habituales, ya han sido mencionados. Este año, a nivel mediático, parece que la estrella ha sido Javier Casaseca, que desde Madrid ha dado el primer paso para desvelar el nombre de un posible autor del Cristo del Amor y de la Paz, Juan de Montejo, zamorano que trabaja desde Zamora a Cáceres y un poquito de Valladolid. Bueno, no es una autoría confirmada, pero es el primer paso que se da. Ojalá pueda haber estudios más serios para confirmarlo. Esa ha sido un poco la estrella, lo que ha movido la prensa, que ha habido una agitación en los medios de comunicación ante lo singular, lo curioso. Pero el fondo es mucho más profundo. Esa carga teológica que tiene que ir al principio necesariamente, porque los artículos no van por firmas ordenados, van por contenidos. Entonces se va pasando desde el objetivo de la pasión, que es el análisis teológico, eso no lo podemos olvidar, hasta la creación de cultura en torno a la pasión. Se va haciendo ese recorrido, con sus reportajes, con sus estudios literarios, con sus estudios artísticos y demás. Las firmas no cuentan, es el contenido temático, el que va dando el ritmo a la revista, salpicado por esas poesías que introducen una reflexión desde la literatura, esas pinturas, esas fotografías que nos van indicando distintos aspectos. A todas las personas que han colaborado, de verdad, muchas gracias. Yo ya no sé qué hago aquí, si esto va solo, cada persona sabe lo que tiene que hacer. Abraham ya hace sus cometidos en la subdirección, Manolo, que se encarga ya de la última etapa y se ha convertido en un especialista. Todo el mundo sabe qué tiene que hacer, hasta Vicente, que se encarga luego de la parte así más logística de la revista. O sea, todo el mundo apoya con lo que puede, hace lo que puede. Entonces, podía no estar aquí perfectamente. De hecho, esto es algo testimonial, ¿no? Bueno, solo dar las gracias, especialmente a las personas que han hecho la revista, ¿no? Los que han escrito, los que han dibujado, los que han fotografiado, e indudablemente a los anunciantes. Por mucha ilusión que se tenga, por mucho que se colabore, si no se paga la imprenta no hay revista. Todo el mundo trabaja altruistamente, pero la imprenta no, y es normal, porque son profesionales de esto, y hay que pagarles, y les pagan los anunciantes. El Ayuntamiento de Salamanca, el Ayuntamiento de Ledesma, Julio de la Torre Hernández, el Hotel Don Gregorio, Provisa, El Barato, el Hotel Restaurante Cuatro Calzadas y el Ayuntamiento de Villares de la Reina han hecho posible que se pueda costear este número 23 de Pasiones Salamanca. A todos ellos, muchísimas gracias, y también a ustedes y a los colaboradores. Bien, pues gracias, Javier. Gracias por tus gracias. Gracias por agradecer a los que participan, a los que colaboran, a los que hacen posible que esta revista año tras año vea la luz. Gracias a las que yo me sumo, por supuesto. Un agradecimiento que creo que debe ser lo primero para todos los colaboradores de la revista. Y un agradecimiento, y ahora ya sí, pues, para terminar, me pongo algo más serio, pues un agradecimiento al Ayuntamiento de Salamanca. En su vertiente fundacional, o si queréis, en la Fundación Salamanca, joder, tengo la garganta hecha una pena, perdón, Salamanca, no fumo, Salamanca Ciudad de Cultura y Saberes, en la persona de su director gerente, José Luis Barba, que está por ahí al fondo. Muchísimas gracias por cedernos la sala, como todos los años, por dejarnos encontrarnos en esta sala de la palabra acogedora, íntima,
en la que todas las cuaresmas, un grupo de amigos, nos reunimos para conocer una nueva revista, un nuevo ejemplar de la revista Pasiones Salamanca. Muchas gracias a todos.